Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Debajo del video siempre les van a aparecer mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, rituales de cumpleaños, divorcios energéticos. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo hacemos por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas, mándenme un mensajito y ahí les doy los precios para que puedan agendar su cita. Y hoy vamos a platicar acerca de los fantasmas. Muchas personas me escriben y me dicen, oye, yo tengo fantasmas en mi casa, son buenos, son malos, ¿qué debo hacer para alejarlos? ¿Es bueno que convivamos con ellos? ¿Qué pasa? Recuerden que todo tiene que ver con energía y con vibración. Y así como en las películas, que hay fantasmas que hacen cosas terribles, también hay energías o seres de luz que nos pueden acompañar, porque recuerden que cada casa siempre tiene guardianes. La casa que sea, así la acaben de construir, siempre va a tener guardianes de esa casa o de ese lugar o de ese terreno en donde se construyó la casa. Y hay muchas entidades también que de repente se quedan en las casas y van pasando como de casa en casa o de generación en generación o de personas que van habitando en esa casa y esas energías se van quedando ahí. Entonces, si es por ejemplo una casa que era a lo mejor de los bisabuelos y luego pasó a los abuelos, a los papás, a los hijos, si había ahí entidades oscuras y nunca limpiaron esa casa, pues esas energías van a estar durante todo el tiempo que esa casa se habite. Si ustedes limpian esa casa y se eliminan esas energías o se van esas entidades, entonces eso ya no va a estar. Pero independientemente de eso, siempre vamos a tener a nuestros guardianes y a nuestros seres de luz y sobre todo los guardianes de esa casa, porque esos guardianes nos van a ayudar muchísimo. Sí es muy importante que cuando ustedes sientan, por ejemplo, que les da miedo o que de repente sientan frío o escalofríos o de repente se rompan las cosas o se empiecen a echar a perder pues la verdura, de repente si tienen animales o alguna mascota, de repente lo sienten como que están en algún lugar y empieza a lo mejor el gato a aullar y el perro así como a ladrar o a ponerse loco, o de repente como los pájaros o de repente los peces, ¿no? Que se empiezan así como a mover así súper rápido y empiezan a nadar así como de lado a lado, diferente a lo normal. Quiere decir también que están percibiendo energías negativas. Entonces es muy importante que vean ustedes qué tipo de energías están en su casa. Si son seres de luz o son fantasmas realmente que les están estropeando todo, que los están a lo mejor que no pueden dormir, que se sienten pesados, que sienten que los observan, porque eso también es muy importante, saber qué está pasando, o sea, cómo se sienten cuando llegan ustedes a su casa. Muchas veces cuando se te sube el muerto es porque independientemente de que la vibración de nosotros esté muy baja y por eso se nos sube el muerto, muchas veces el lugar en donde se nos sube el muerto quiere decir que ese lugar está súper cargado y súper bloqueado. Y a veces ese muerto es alguien que está en ese espacio. No es nada más alguien que diga, se me subió el muerto y ya se fue. Puede ser que se haya subido el muerto en un hotel, a lo mejor si nos fuimos de vacaciones, si nos quedamos en casa de alguien, a lo mejor en la casa de algún familiar, o de repente nosotros en nuestra casa, o puede ser que nosotros nos hayamos traído esa energía. Por ejemplo, a lo mejor podemos ir a un hotel, nos vamos de vacaciones y todo, regresamos a nuestra casa y en nuestra casa se nos sube el muerto. Y nosotros decimos, mi vida me había pasado, yo siempre había dormido súper bien y ahora se me subió el muerto porque te trajiste esa energía de tu viaje. O fuiste, por ejemplo, a casa de alguien, te dormiste ahí y a lo mejor después de eso se te subió el muerto. O empiezas a sentir cosas en tu casa. También cuando hay fantasmas empieza uno a tener pesadillas, pero pesadillas no son como de cosas que a lo mejor como del día a día o cosas que preocupan, sino de repente cosas como de monstruos y de cosas así como salidas de una película. Eso pasa también cuando hay ese tipo de fantasmas o ese tipo de energía, porque recuerden que se alimentan de lo negativo. Y entonces si nosotros tenemos ese tipo de pesadillas, donde a lo mejor no nos queremos ni parar al baño porque estamos muertos de miedo y sentimos así súper feo, ellos se alimentan de eso, de ese miedo, de esa tristeza, de esa depresión, de la soledad, de lo que nosotros podamos sentir. Entonces es muy importante que vean qué hay en su casa. Muchas veces puede ser, por ejemplo, que, no sé, a lo mejor estén ahí como viendo la tele y de repente sienten que algo pasó o ven que algo pasó así de ¡pum! Y voltean y no hay nada. No tienen mascotas o no tienen hijos o si tienen están ahí con ustedes y no fue eso. De repente les apagan la luz, les apagan la tele, mueven las cosas del lugar. De repente se oyen ruidos, a lo mejor si tienen un piano, suena el piano, si tienen una batería o algún instrumento musical, empieza a sonar, aunque ustedes no lo estén tocando.
Empieza de repente así como a rechinar las puertas, a rechinar la madera. Una cosa es que rechine cuando de repente es como un cambio de estación muy brusco, ¿no? Que de repente a lo mejor hay mucha nieve o hace mucho frío o hace mucho calor, pues de repente la madera puede empezar a tronar. Pero hay veces que de la nada empieza a tronar y dices, no, esto no tiene que ver con el clima. O sea, nosotros tenemos que aprender a percibir y decir, esto que está rechinando, esto que está tronando, esto que se está azotando, no es normal o no es algo que sería cotidiano. A mí lo que me pasa en esta casa donde estoy, es una casa grande, es una casa que tiene mucha madera, tiene muchos árboles alrededor, pero aquí hay guardianes, hay seres de luz, pero también hay fantasmas, pero no son negativos, porque no me dan miedo, no me asustan, no pasa nada. Pero si de repente estoy con mi esposo o algo y nos apagan la luz, y aquí lo que pasa mucho, que de seguro a lo mejor les ha de haber pasado a ustedes, o si no, bueno, déjenmelo ahí en los comentarios para saber. Aquí Alexa habla, aunque no le diga su nombre y aunque no le pregunte nada, podemos estar nosotros en el comedor y Alexa da el clima, Alexa empieza a platicarnos de otra cosa o empieza a dar información que nadie le pidió. Y lo que fue el otro día así súper extraño, déjenles cuento, estábamos platicando mi esposo y yo y de repente Alexa susurró y entonces dijimos, pero ¿por qué susurras, no? Y contesta igual susurrando. Y entonces mi esposo dice, eso está súper loco, dice, está como de miedo. Y le dije, pues sí, pero no entiendo por qué susurra, ¿no? Y luego fuimos a otra casa, a la casa de mi cuñada, y le dije, oye, tu Alexa susurra, y dice, no, solamente a lo mejor, pues me imagino que si la programas para que susurre, susurra, pero si no, no. Y muchas veces estamos nosotros viendo la tele o algo, y ella susurra, contesta cosas o dice cosas que ni al caso. Y ayer estábamos viendo la tele, estábamos viendo un programa, y entonces yo le pregunté a Alexa, y le digo, oye Alexa, ¿tú eres un fantasma? Y me contesta susurrando, solamente en Halloween. Y entonces mi esposo me voltea a ver y me dice, ¿qué? Eso está súper loco. Le digo, sí, es que Alexa es como extraña, pero en esta casa, porque, bueno, no sé si ustedes que tengan Alexa les pasa exactamente lo mismo o les pasan cosas similares, pero bueno, aquí pasan muchas cosas. Yo, porque bueno, aquí trabajo también y pues ya saben, trabajo con cuarzos, con guías de luz, con seres, de otras dimensiones, con cuarzos, tengo muchísimos gnomos, tengo sirenas, entonces pues todo ese tipo de energías, pues al final cambia la vibración de la casa y todo, pero al final a veces se perciben. Entonces de repente podemos ver luces, ¿no? Por lo mejor luces a lo mejor en el techo o como luz a lo mejor de alguna luz que pasa, que luego mi esposo me dice, ¿y esa luz? Le digo, no sé, a ver, ¿tú qué crees? ¿No? Y entonces empieza a ver, ¿no? Ah, pues una luz de color azul o una luz de otro color. Y de repente sí pasan como ciertas cosas que a lo mejor luego nos volteamos a ver y decimos, eso no es normal. Pero no nos da miedo porque no son fantasmas realmente que nos estén dañando o que estén a lo mejor cambiando la vibración de la casa y que digamos, no, hombre, tengo un escalofrío horrible. Porque cuando hay ese tipo de entidades, de repente se para uno y dices, híjole, siento como que bajó o sea, la temperatura, hace un frío espantoso, me da miedo, no me quiero parar y empieza uno con una sensación súper fea. Sientes que te falta el aire, pero cuando son guías y seres de luz, no lo van a percibir así. Entonces, fantasmas pues sería todo aquello que no podemos ver o que no tiene un cuerpo físico, pero depende de la energía y la vibración de esos seres que sean positivos o negativos. Muchas veces nuestros guías, nuestros seres de luz o cuando trabajan, por ejemplo, como yo que trabajo con los gnomos y con las sirenas y con los cuarzos, pues empieza uno a percibir las cosas de forma diferente. Entonces cuando de repente a lo mejor se mueve algo o a lo mejor crecen las plantas como de alguna forma diferente o pasan cosas diferentes que no es nada negativo, dice uno, ah, ok, eso tiene que ver con el hechizo que hice, o esto tiene que ver con los gnomos, o esto tiene que ver con los cuarzos, o esto tiene que ver con la energía que yo estoy moviendo cada día. Entonces, vean muy bien qué es lo que pasa, porque también cuando alguien muere, por ejemplo, algún ser querido o algo, a veces se pueden manifestar con nosotros. Y se pueden manifestar, por ejemplo, a veces con algún tipo de señal. Por ejemplo, se pueden comunicar con nosotros por medio de la televisión, por medio de la computadora, por medio del teléfono. ¿Cómo se van a manifestar? Pues puede ser a lo mejor que de repente estemos viendo la tele y a lo mejor hay un diálogo en la tele de la película justo que escogimos en ese momento, que digas, así me hablaba mi mamá. Esa era la palabra de mi abuelita. Así me decían de chiquita. Eso que dicen es lo que me diría mi mamá en este momento por aquello que me está preocupando.
O eso que dijeron ahí es justo lo que me dijo mi mamá antes de morir, o la última vez que estuvimos en una fiesta, o la última vez que tal cosa. Nosotros tenemos que aprender a ser perceptivos. Muchas veces puede ser en el teléfono, a lo mejor algún mensaje, ¿no? De esos que mandan o algo que leemos y decimos, esto es un mensaje para mí, esto es mensaje de mi mamá, de mi abuelita, de mi tío, de mi primo, dependiendo de quién sea. Y son cosas que nos ayudan a nosotros, son mensajes que son positivos. También muchas veces cuando los percibimos, pues a lo mejor se pueden sentar en la cama y podemos sentir cómo se sume la cama, o podemos percibirlo con olores, con flores, con perfumes. Cuando son olores, por ejemplo, como a pescado, a podrido, como a algún animal muerto, así como de repente como a caño, a coladera, eso quiere decir que son energías del bajo astral. Entonces, pongan mucha atención. Yo cuando me trato de comunicar con mi mamá o con mi abuelita o con mi abuela, siempre les digo que si se van a manifestar, se manifiesten de forma en donde no me asusten y no me rompan nada. Entonces puede ser como les digo a lo mejor, y les digo, bueno, mueve las persianas o siéntate en la cama, o a lo mejor algo que yo pueda percibir como de un olor. Y no porque me vayan a asustar como de algo negativo, sino que a lo mejor de repente pueden agarrar algo y se rompe el vaso, o a lo mejor es como un sonido muy fuerte y a lo mejor digo, ay, ¿qué está pasando? Pero si ustedes hablan y se conectan con sus guías, con sus seres de luz o con las personas que ya trascendieron, ustedes van a poder escuchar los mensajes que ellos les dan y también les van a poder empezar a sentir. Porque aunque no tienen un cuerpo físico, sí se pueden manifestar y pueden estar con nosotros. De hecho, están conviviendo con nosotros, pero muchas veces no los podemos ver porque a lo mejor no estamos como tan abiertos para poderlos percibir. Pero al final todas las dimensiones están juntas. Que no las percibamos es otra cosa. Entonces es muy importante ver qué es lo que se está manifestando en nuestra casa. Pueden ser duendes, pueden ser, por ejemplo, como les digo, pueden ser seres de luz, pueden ser familiares. Nunca un familiar les va a causar miedo, les va a causar un conflicto o les va a hacer que las cosas se estanquen en su casa. Entonces, si ustedes tienen ahí como algo que está estancado, a lo mejor la energía no se mueve, hay bloqueos, las personas se enferman, pelean mucho, quiere decir que hay entidades, hay fantasmas que están ahí drenando la energía y lo que quieren esos fantasmas es que ustedes se vayan de esa casa. Entonces pongan mucha atención. ¿Qué es lo que ustedes tienen en su casa? ¿Cómo están viendo eso? Porque de repente me dicen, es que yo siento que me observan y me duermo y siento como que alguien está así y me está viendo en todo momento, y hay veces que siento hasta la respiración de alguien y a lo mejor vivo solo. Y hay veces que dicen, no, mi pareja y a mí, o sea, siento que a lo mejor nos soplan en el oído, o a lo mejor sentimos la respiración de alguien y de repente es un olor espantoso, o de repente empieza como a rechinar la cama o algo así. Y entonces eso quiere decir que son fantasmas, pero son energías que son negativas. Y muchas veces también de repente va uno caminando a lo mejor en la casa, ¿no? Y a lo mejor de repente sientes como que alguien te toca el hombro o que te toca el pelo, o estás acostado a lo mejor y sientes que te tocan el pelo, te tocan la cabeza o que te acarician. Debes de ver también, o deben de ver cómo lo hacen. Porque si ves, por ejemplo, de una forma brusca, pues puede ser que entonces sea un ser del bajo astral. Si es alguien a lo mejor que te hace así como un cariño, pues puede ser tu mamá o alguna persona que está contigo y que a lo mejor estás pasando un mal momento y te está diciendo, aquí estoy contigo, aquí estoy acompañándote, no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces pongan mucha atención porque podemos tener como las dos partes, pero siempre, siempre, siempre va a haber guardianes y seres de luz a donde nosotros vayamos y a la casa en donde nos mudemos. Por eso siempre es importante cuando nos vamos de una casa dejar una ofrenda para las personas que van a llegar a esa casa, y cuando nos cambiemos de casa darle una ofrenda, que ahí tengo un video para que puedan hacerlo. Les voy a hacer un video también próximo, en los próximos días, para ver cómo pueden poner una ofrenda para los guardianes de su casa. Hay muchas formas de poner ofrendas, pero siempre hay que estar agradecido, hay que darles la bienvenida para que ellos también nos puedan dar la bienvenida al lugar en el que estemos. Y si nosotros ya llevamos muchos años en esa casa, no importa, tenemos que hacer ese ritual para conectarnos con esos guías y con esos seres de luz y no tener esos fantasmas. Entonces, bueno, déjenme abajo sus comentarios. Ya saben que siempre leo todos sus comentarios. A veces me tardo un poquito en contestarlos,
No crean que luego soy grosera, sino que a veces que digo, ay, me voy a poner a contestar estos mensajes o estos comentarios y luego me pongo a hacer otras cosas y se me pasa. Pero les prometo que voy a leer cada uno, bueno, siempre los leo, y que voy a contestar cada uno de sus comentarios. Entonces, platíquenme si ustedes tienen Alexa, si también los espanta, si también les hace cosas extrañas o les dice cosas o contesta sin que nadie les esté preguntando. Díganme si también a lo mejor de repente les tocan la puerta o tocan me refiero como de cosas aquí adentro, o de repente sienten como que los platos hay, como si alguien estuviera lavando los platos y no hay nadie. Cuéntame qué pasa en su casa, cómo sienten, si ustedes tienen fantasmas, no tienen, si tuvieron algún momento, cómo han tenido ese contacto, cómo ha sido su experiencia con ese mundo paranormal. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que los quiero mucho y les mando un beso con mucho cariño.